¿Qué pasaría si te contara que durante casi 2000 años se sostuvo una versión oficial del cristianismo, cimentada en la figura de Pedro, como si él fuera la roca indiscutible sobre la que se construyó la Iglesia? Imagínate ahora que en 1896, un hallazgo inesperado en El Cairo comenzó a socavar esa convicción. Un coleccionista alemán adquirió un antiguo códice en copto que llevaba un título sorprendente: el Evangelio de María, no redactado por un apóstol masculino, ni por uno de los padres de la Iglesia, sino atribuido a María Magdalena, una mujer que durante siglos fue reducida a la figura de pecadora arrepentida, o la que ungió los pies de Jesús. Pero en este texto ella emerge con un poder diferente, como discípula cercana, como receptora de secretos, como maestra espiritual. No es un evangelio que relate milagros espectaculares, ni la Anunciación, ni los episodios de la Última Cena, ni el recorrido público de Jesús. En lugar de eso, su fuerza reside en las enseñanzas interiorizadas, en los misterios del alma, en los diálogos íntimos que probablemente Jesús compartió con sus discípulos más cercanos. Y en medio de eso, un conflicto decisivo. Pedro cuestiona la autoridad de María, Andrés la duda, y María se alza con valor para defender lo que considera palabra legítima del Maestro. El manuscrito que conservamos está fragmentado. Solo 8 páginas sobreviven. Faltan al menos 6 al principio y 5 al final, lo que significa que el texto comienza abruptamente en medio de un diálogo y termina sin cerrar el arco narrativo. ¿Qué se perdió en esas páginas arrancadas? ¿Por qué fue excluido de la memoria oficial? ¿Y con qué cambios estamos lidiando si imaginamos un cristianismo liderado por María? Para entender mejor su significado, es crucial retroceder al momento clave, 1945, en el desierto egipcio de Nag Hammadi. 2 campesinos, Mohammed y Khalifa al-Samán, mientras cavaban para fertilizante cerca de los acantilados de Jabal al-Tarif, encontraron una vasija de barro sellada que contenía 13 códices. Dentro de esos manuscritos, más de 50 tratados, Evangelio de Tomás, Evangelio de Felipe, Apócrifo de Juan, entre otros. Fue un descubrimiento que cambió la historia de la espiritualidad. Por primera vez podíamos escuchar las voces de comunidades consideradas heréticas por la ortodoxia cristiana. En esos textos se afirmaba la primacía de la gnosis, el conocimiento interior, como vía hacia la salvación, y una visión de Cristo como maestro de misterios ocultos, no solo como redentor de los pecados. Aunque el Evangelio de María no se halló dentro de esos códices de Nag Hammadi, su redescubrimiento se vio favorecido por ese renacimiento del interés por el pensamiento gnóstico. Fue publicado en 1955, mucho después de su adquisición en 1896, cuando los estudios sobre estos textos se hallaban en pleno auge. Volvamos ahora al manuscrito de Berlín. Su nombre completo es Verolinensis Gnosticus 8052 y está escrito en copto. En él faltan fragmentos significativos, las 6 páginas iniciales y las 5 finales, como ya he dicho, lo que obliga a que los traductores y eruditos reconstruyan pasajes interpolando fragmentos griegos, correspondientes como los papiros Rylands 463, que también contienen breves fragmentos del Evangelio de María. El contenido que ha sobrevivido comienza con los discípulos confusos tras la partida de Jesús. María, lejos de permanecer callada, relata una visión que tuvo con Jesús y hace un recuento de revelaciones que el Maestro le confió en privado. En su relato aparece una cosmología simbólica. El alma, después de la muerte, debe atravesar diversas potestades: el deseo, la ignorancia, la ira, la falsa sabiduría, que tratan de retenerla. Cada paso es una oportunidad para reconocer la propia identidad interior y liberar al alma del encierro de la materia y la ilusión. Al hacerlo, la proclamación: he conocido al que todo lo abarca. Esa frase resume mucho de la espiritualidad que subyace al texto, no la obediencia ritual, sino el despertar del interior. Jesús, por su parte, afirma en estas páginas que el pecado no existe como entidad separada, no es una mancha inmanente, sino una manifestación de la confusión interna, un estado que surge al perder el rumbo del conocimiento. Este planteamiento contradice de forma radical las nociones tradicionales de culpa, expiación y pecado original, que fueron centrales para la teología cristiana ortodoxa, pero el corazón del relato, y lo que más incomodó para su aceptación, es la escena en la que Pedro cuestiona a María. Le dice:
¿Cómo el Salvador te habría confiado secretos si tú no eres uno de los que permanecieron con él desde el principio? La acusación no es solo personal, sino simbólica. Pone en tensión la legitimidad de una mujer frente a la autoridad masculina. María no se queda callada. Leví interviene para defenderla, diciendo, si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Esta disputa no es anecdótica, sino un reflejo de las luchas que atravesaban las primeras comunidades cristianas entre jerarquía y experiencia interior. Este motivo de tensión no es exclusivo del Evangelio de María. En otros textos gnósticos como la Pistis Sophia y el Evangelio de Tomás, María aparece como una figura activa, a menudo con Pedro expresando incomodidad ante su protagonismo o incluso adversidad. Esa repetición sugiere que estas discordias no eran invención aislada, sino algo vivo en la dinámica de las primeras comunidades. Volviendo al contexto histórico, ¿por qué este texto fue rechazado del canon del cristianismo ortodoxo? La construcción del canon no fue un acto puramente espiritual o teológico, sino también político. A finales del siglo II, Ireneo de Lyon promovió que solo 4 evangelios deberían tener autoridad: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, comparándolos con los 4 puntos cardinales. Al cerrar esa puerta, muchos textos que ofrecían visiones alternativas quedaron fuera. Más adelante, concilios eclesiásticos y decretos institucionales sumaron criterios de ortodoxia, apostolicidad y coherencia doctrinal, y textos que parecían desviarse de esos parámetros fueron rechazados o declarados heréticos. Un texto que pone en jaque el papel mediador de la institución, que cuestiona la primacía masculina, que proclama una salvación interior más que sacramental, ese tenía pocas posibilidades de ser aceptado. Imaginemos por un momento un cristianismo que hubiera sido influido por el Evangelio de María, un cristianismo donde la espiritualidad es más interior que ritual, donde mujeres también pueden ser maestras, no como excepción, sino como parte del tejido espiritual, donde la autoridad no depende solo de orden jerárquico, sino de conocimiento interior y experiencia directa. En ese mundo alternativo, la figura de María Magdalena ocuparía otro lugar, no la pecadora, sino la portadora de revelación. Pero, como sabemos, la historia optó por otra vía. Durante siglos este manuscrito durmió en depósitos y colecciones privadas, hasta que en 1955 se publicó su traducción al mundo académico. Fue entonces cuando su mensaje comenzó a calar en movimientos espiritualistas, feministas, estudios gnósticos y ámbitos académicos interesados en descubrir las voces marginadas de la historia cristiana. Algunos académicos sostienen que el Evangelio original fue escrito en griego, probablemente en el siglo IX, y más tarde traducido al copto. El fragmento copto que hoy conservamos es considerado una versión traducida del original griego. Ese entrecruzamiento lingüístico complica aún más nuestra reconstrucción del texto perdido, pero también abre puertas para comparar los pocos fragmentos griegos que han sido atribuidos a este evangelio. Dentro de los debates recientes, se ha sugerido que parte de la tradición joánica podría haber tenido conexiones con María. Por ejemplo, algunos estudiosos como Ramón K. Jusino han propuesto que la figura del discípulo amado en el Evangelio de Juan podría haber estado originalmente identificada con María Magdalena en las tradiciones orales primarias, siendo luego reemplazada o silenciada en las versiones finales. En esa hipótesis, los textos que citan al discípulo amado son reinterpretaciones modificadas para acomodarse a una teología masculina dominante. Otra línea de reflexión es el contraste con los evangelios canónicos. En Juan 21, María Magdalena es la primera en llegar al sepulcro vacío y la primera en ver al Cristo resucitado. Jesús le da el encargo de anunciar la noticia a los discípulos. Esa escena lanza una tensión silenciosa. Si ella fue la primera en presenciar la resurrección, ¿por qué su voz no se amplificó en el canon con el peso que merece? También cabe recordar que en Marcos 16, el final más largo de Marcos, incluye apariciones posteriores y actividades de los discípulos que no están presentes en los manuscritos más antiguos del Evangelio. Su inclusión ha sido objeto de debate entre los estudiosos de la crítica textual. Al igual que el Evangelio de María, esos añadidos muestran cómo los textos cristianos han sido objeto de edición, adaptación y selección con el tiempo. Volvamos al Evangelio de María y miremos algunos de sus fragmentos más conmovedores. En cierto momento, María consuela a los discípulos abatidos tras la muerte del Maestro. Les dice que no deben temer,
que su tristeza es fruto de la ignorancia, no de una separación definitiva. Les confía que Jesús le reveló cosas en privado, que el camino de la salvación no pasa por rituales externos ni autoridades mediadoras, sino por el despertar interno del alma. Esa confianza en una voz interior y una revelación personal es una invitación radical, incómoda para instituciones que dependen de mediadores autorizados. Imagino a María alzándose ante el grupo: no tengáis miedo, no os dejéis paralizar por el dolor o la confusión. En contraste con la pasividad o el temor de muchos discípulos, ella actúa con serenidad. Y Leví, al ver su valentía, la defiende ante Pedro. Esa escena no es solamente literaria, está cargada de simbolismo. Podría leerse como una alegoría del desplazamiento de una espiritualidad cerrada hacia una abierta, de un cristianismo de memorias y dogmas hacia uno de experiencias personales. Pero también hay límites. No podemos ignorar que el texto está incompleto. Donde hay lagunas hay silencio, y ese silencio judicial ha sido interpretado por muchos como un gesto intencional: silenciar la voz de María. No sabemos si esa mutilación fue obra del tiempo o de una decisión deliberada. Lo cierto es que el silencio final, al terminar abruptamente la intervención de María, deja un vacío inquietante, como una herida abierta en la memoria del cristianismo. Este vacío ha permitido múltiples interpretaciones. Unos dicen que el Evangelio de María es una obra tardía, fruto de corrientes gnósticas que reinterpretaron el mensaje de Jesús. Otros afirman que era una tradición olvidada o reprimida en las primeras comunidades. Pero más allá de la datación, lo que importa es que este texto ofrece una ventana alternativa a los orígenes cristianos, una cristología del conocimiento, una espiritualidad del alma, una autoridad compartida. Aquí conviene avisar: este texto no pretende derribar la fe tradicional, sino ampliarla, cuestionarla, enriquecerla. Leer el Evangelio de María es reconocer que los relatos oficiales no son los únicos posibles, que hubo voces que lucharon por hacerse oír, que hubo mujeres que tuvieron un papel activo en la transmisión espiritual y que fueron extinguidas de la memoria dominante. Y tú, espectador, ¿qué sucede con tu propia fe frente a este relato alternativo? ¿Te atreves a imaginar un cristianismo donde María Magdalena no es sombra sino luz? Donde las mujeres y los hombres comparten vocación y revelación? Donde el conocimiento interior no está subordinado a jerarquías de poder? Acércate al comentario, escribe lo que piensas, tus dudas, tus certezas. Si te seduce seguir explorando estos textos olvidados, suscríbete, comparte, apoya esta investigación. Porque cada voz que recuperamos hoy puede reconfigurar nuestra memoria del pasado y nuestro sentido de lo sagrado mañana.